Nosotros ahí planteamos que hay como dos niveles. El de la gente normal, de la calle, en el cual tiene a su vez dos realidades. Una, como dices, es, oye, la gente se va de vacaciones o la gente está en la calle y eso te puede hacer un análisis, pues las cosas no están tan mal. Pero luego lees, por ejemplo, datos del Banco de España y dice que se han utilizado recursos, han consumido recursos de más de 20.000 millones del ahorro de las familias que se había generado. Con lo cual, eso te hace ver que la gente puede estar con esa necesidad de disfrutar, pero a su vez están consumiendo esos recursos, con lo cual no es un crecimiento sano. En segundo lugar, como tú decías, esas familias que venimos de una situación del COVID que no debemos olvidar, en el 20, en el 21, hace apenas un año y medio, en el cual no teníamos la absoluta libertad para salir, para viajar, y que nos ha hecho ver la vida quizá con una perspectiva de, bueno, voy a intentar disfrutar mientras vayamos pudiendo. Pero hay una realidad que no les engaña, y es cuando van a la cesta de la compra, pagan más por los productos, en algunos casos por encima del 25%. Cuando van a pagar el recibo de la luz, aunque en algunos momentos se ha aflojado el precio, pero está por encima de lo que venían pagando. Cuando van a pagar el gas, está por encima. Cuando pagan la gasolina o el gasoil, están por encima, ¿no? O cuando tienen que pagar la hipoteca, de media está un 200 euros por encima al mes. Eso sin duda hace que la economía pueda crecer. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se nota en el día a día, digamos? Porque de alguna manera le hemos enchufado dinero a la economía de una manera artificial. Es decir, lo hemos enchufado, pero a deuda. Prometemos 400 euros a los jóvenes, pero a deuda. Pagamos el transporte gratis, pero a deuda. Es decir, no está de alguna manera sostenible. Y esto nos permitiría, para poder hacer un análisis de si esto ha pasado en España, muy cerca. En el año 2009, Zapatero decide hacer el Plan E. Empieza con un proyecto de Plan E que hace una primera inyección y luego una segunda o una tercera, que nunca se nos ha dicho las cantidades, pero que los que han estudiado esto lo cifran en el entorno de 50.000 millones de euros, y en el año 2010 España crece. Año 2010. Año 2011 cae a plomo, porque no había nada detrás. Entonces, en este momento lo que tenemos es una situación en la que estamos viendo que, por ejemplo, Alemania está en recesión, que nuestra economía no está fundamentada en sustento sólido, y entonces puede hacer que esta situación de aparente realidad de estar más o menos bien no nos lleve. Y dices, ¿y por qué crees que lo sólido, los pilares no están sólidos? En primer lugar, porque cuando coges la inflación está por encima de lo que tienen otros países. Ves que Portugal, por ejemplo, está al 0,4 y nosotros estamos al 4,8, casi 12 veces más. Y la guerra ha estado en la guerra de Ucrania ha sido igual para Portugal que para España. No igual para Alemania, que estaba más cerca, pero, o más dependiente, pero sí para nosotros. Vamos a la deuda. Oye, resulta que tenemos una deuda de 200 millones de euros al día, 1.500 millones a la semana, 6.000 millones de euros al mes, ¿no? Y dices, oye, cuidado con lo que estos señores están haciendo, porque es verdad que el resto de Europa también está en guerra y se ha endeudado, pero nadie se ha endeudado con un niveles tan altos como los nuestros, ¿no? Incluso el otro día el presidente Sánchez hablaba de, hemos pagado las vacunas, ¿no? Los te lo has hecho con el dinero de Europa, no cuentes, o sea, no, di la verdad, ¿no? Y luego la inflación, como dices, que también dicen, no, es que estamos en el 1,9, ya, pero tú tienes que hacer un análisis más profundo. Eso se lo puedes contar intentando engañar a los españoles. Los españoles, cuando van a la cesta de la compra, no les engañan. Si tú miras, es que el año pasado, en esas fechas, había subido un 10,2. Y yo lo comparo con una cosa sencilla. Si yo te digo, Jordi, que yo he engordado 5 kilos en el año 21 y que el año 22 he engordado 4 kilos, tú, en una visión positiva, gobierno Sánchez, puedes decir que he engordado 1 kilo menos. La mayoría de los españoles dirían, ya, pero Juan pesa 9 kilos más. Y si en el año 2023 te digo que he engordado 3 kilos, tú, positivo, optimista, gobierno Sánchez, puedes decir que he engordado 2 kilos menos que en el año 2021, pero la mayoría de la sociedad diría, oye, que Juan pesa 12 kilos más, va a tener un grave problema. Entonces, esas son las realidades que tenemos que contar a la gente, no para generar preocupación, pero sí para generarle realidades. Y cuando vemos que Europa ha dicho, ya está bien, este gobierno durante 5 años no ha tenido reglas fiscales, que no ha tenido, porque el único año que las tuvo fue el 19 e incumplió. Pero como el año 20 estábamos con el COVID, no hubo consecuencia. Entonces, durante 5 años ha gastado lo que ha querido sin mucho freno. Y luego hay una parte que son los fondos europeos, no tanto los Next Generation, porque no conocemos la ejecución, pero sí los fondos europeos que veníamos del marco 14-20, que se han intentado, estamos en el plazo final de ejecución y eso agiliza, pues también ha provocado una inyección de recursos por parte de las comunidades autónomas o el Estado. Entonces, dices, oye, aquí esto está un poco dopado, porque ¿cómo podemos decir que la economía va bien si Irlanda está creciendo un 30% desde que pasó el COVID y España acaba de recuperar
los datos previos a la pandemia. ¿Cómo podemos decir que estamos bien si España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo de Europa? Tanto desempleo femenino, juvenil, como la tasa general. Sin embargo, tenemos un montón de puestos de trabajo de empresas que te dicen que no consiguen cubrir. Yo lo que digo ahí es, nosotros hemos planteado una auditoría y una verificación de toda la situación del país, ¿no? Lo que el presidente Feijóo ha prometido, nada más llegar para poderle contar al conjunto de los españoles. Cuando a mí me preguntan, oiga, ¿usted cree que puede pasar como cuando llegó el ministro Montoro, que se encontró facturas en los cajones? Yo creo que no, que hemos puesto... Se hizo en la época de Rajoy una serie de reglas, una serie de normas para evitar que eso nunca más volviese a pasar en España. Entonces, en esa línea, espero que no. Eso no quita que María Jesús Montero, en el año 2019, cuando presenta las cuentas del déficit, las presenta más bajas, el 2,8, casi 2,9, y Europa se las eleva al 3,1, porque decía que había ocultado 3.000 millones de euros de déficit. Con lo cual, igual que digo una cosa y confío en ello, los antecedentes de este gobierno no son los mejores. Las pensiones yo creo que hay que ser mucho más didáctico. 2 o 3 cuestiones. La primera, año 2047, según los estudios que hay, en España habrá 15 millones de pensionistas. Hoy son 9,2, 9,3, 10 millones de pensiones. 15, 10. Si se jubilasen hoy, serían 85.000 millones más de gasto en pensiones, más 63.000 que ha dejado la ministra Montero de déficit, 150.000 millones de euros. Evidentemente, no podemos arrastrar cada año 150.000 millones de incremento del gasto, porque entonces, de deuda, perdón, porque entonces el país tendría riesgo. Es verdad que estoy hablando del año 2047, es decir, tú puedes ir jugando los próximos años con una cierta tensión, pero sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. Pero sí que es cierto que tienes que dejar preparada la situación para el año 2036, 2037 y 2038. En ese sentido, el gobierno de Sánchez ha hecho varias cosas que tienen poca disculpa. Nosotros, antes que la vivienda, hacer viviendas. Ayer debatía también con Plana y me decía, no, se han construido no sé cuántas viviendas en España. Digo, pero ustedes no. Dice, no, las comunidades. Ay, ¿te las apuntas tú? O sea, tú no has hecho ninguna y te las apuntas tú. No, mira, vamos a ver. Hace falta viviendas. Y la ley de vivienda tiene 2 cosas. Limitación de precios, donde se ha aplicado la limitación de precios que ellos proponen. Suecia, Venecia, Berlín, Nueva York, Barcelona, en ningún sitio ha servido. Al revés, ha incrementado los precios porque ha retirado oferta del mercado. Y en segundo lugar, una protección al ocupa. No, mira, vamos a ver. Aquí se protege al propietario de la vivienda. Y a los que tienen necesidades se les ayuda desde la administración. Y a los que solo ocupa se le manda el mensaje de que aquí no. Si usted tiene necesidades, le tenemos... Aquí se protege al dueño del piso que con mucho esfuerzo ha ahorrado para conseguir eso. Y al ocupa, que es la parte ilegal, que sepa que en España aquí no juega. Aquí no se juega eso. Aquí se respeta. A partir de ahí, si cada año se construyen aproximadamente 110.000 viviendas y las necesidades mínimas son 140.000, del momento que estamos construyendo 30.000 viviendas menos al año aproximadamente, estamos incrementando los precios, porque la demanda es mayor que la oferta, es una regla básica. ¿Qué proponemos nosotros? Eliminación de duplicidades en toda la tramitación, reducción de la burocracia con la incorporación de la declaración responsable, la utilización de suelo público, suelo ya sea de manial o suelo dotacional, para poder utilizarlo, como por ejemplo está haciendo Madrid, en vivienda de alquiler para jóvenes de largo plazo. Eso nos permite, mediante concesiones, poder activar y además con la colaboración público-privada que permite que no sea un coste para la administración ni en la construcción ni en la gestión de los mismos, ¿no? Hemos propuesto también, por ejemplo, copiar en la medida de lo posible el Plan Vive de Madrid, que tiene más de 6.600 viviendas en marcha, o la lista, la ley de Andalucía, que ha permitido también actualizar los PGOs. ¿Y qué hacemos para los jóvenes? Pues le hicimos una propuesta muy clara, que el gobierno también criticó y ha copiado. Y dijimos, oiga, completemos el aval de una hipoteca en el 15 o el 20% para que una pareja que compra un piso de 200.000 euros, esos 40.000 euros del 20% que el banco no le da inicialmente, no se lo tenga que pedir a sus padres para que no sea una carga sobre los padres. Oye, se le complementa ese 15 o 20%, lo avala el Estado, el banco no incumple, el Estado responde y estamos activando que la familia... Eso que al gobierno le pareció una tontería cuando lo sacamos, así lo determinó, resulta que hace una semana o 10 días en el Consejo de Ministros aprobó 2.500 millones para eso. ¿No le parece más lógico haberse sentado con las comunidades y haberlo coordinado? Pues nada, ellos solamente entienden de confrontación. El 23 de julio verán los resultados. Hemos establecido también una ayuda para el que alquila, que el mes de fianza que tenga que aportar
pueda ser avalado desde el Estado para facilitarle esa entrada y que no tenga el coste de la entrada de irme fuera de casa, del mes de señal, el primer mes de alquiler, posiblemente la entrada de los muebles, pues todo ese tipo de cuestiones también ayudas directas para poderles facilitar, ¿no? Y alguna otra cuestión que sentándonos con el sector mucho más concreta en algunos aspectos podamos hacerle, pero creo que de nuevo hay un plan para los jóvenes y para los no tan jóvenes, porque en España se independizan los españoles, nos independizamos 3 años más tarde casi que en el resto de la Unión Europea y, por ejemplo, en Andalucía la primera compra de la vivienda se hace con 38 años. O sea que cuando hablamos de la vivienda, como decía, es un problema que identificamos muy claramente en la gente que pueda tener 27 o 28 años, pero que nos tendría que hacer pensar también la que tiene 38, porque los datos oficiales dicen eso, ¿no? Lo primero es, nosotros que hace algún análisis de qué ha pasado en las elecciones, vemos que hay sitios en los que gobernamos con Vox, llámese Valencia, hay otros sitios en los que no hemos llegado a un acuerdo, llámese Aragón y Murcia, en el que el caso de Murcia, Vox ha votado con el Partido Socialista para bloquear al Partido Popular. Si el objetivo es expulsar al gobierno de Sánchez, parece lógico no votar con el gobierno de Sánchez. Y sin embargo lo han hecho. Tenemos otros sitios en los que hemos llegado a acuerdos más bien programáticos, como por ejemplo, te he dicho, en Valencia, hemos hecho Aragón y Murcia, en sitios en los que tenemos mayoría, perdón, evidentemente no nos ha hecho falta, hemos llegado a acuerdos en Extremadura de diferente tipo, pero más importante, por ejemplo, nosotros hemos votado a favor del Partido Socialista en Cataluña para evitar que entrasen los independentistas, o hemos votado a favor en Vitoria y Guipúzcoa para evitar que entrasen Bildu en las instituciones. O sea que nosotros hemos demostrado que somos un partido transversal. Pero hay una cuestión ahora mismo. Esa cuestión es, según las encuestas, el único que ahora mismo puede ser presidente es Feijóo. Y los números empiezan a apuntar que puede hacerlo solo si cuenta con el apoyo suficiente. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, una mayoría suficiente para conseguir eso. Y si eso lo conseguimos, o estamos cerca, habrá una cuestión. Los españoles que hayan votado a Feijóo estarán contentos y los que no lo hayan votado estarán tranquilos. Porque aunque el presidente Feijóo consiguiese una mayoría suficiente, aunque no fuera mayoría suficiente, pero más que toda la izquierda, lo que creo que nadie va a dudar a día de hoy es que va a hablar con todos. Él va a intentar acordar con todos. Y él va a tener esas posiciones. Entonces, en el caso de Vox, en la parte económica, cuando me dice eso, es verdad que hay algunas cuestiones que hasta ahora podríamos pensar que podemos compartir, como reducción del gasto superfluo, como intentar bajar los impuestos siempre que se pueda, como eliminar aquellas partes de la administración que no son productivas, ¿no? Yo creo que es una necesidad, pero hemos visto otros planteamientos, como usted dice, que ahora no podemos compartir, o algunos datos, como decir que el que gana hasta 70.000 euros va a pagar hasta el 15%, que es muy bonito, que suena mucho a Podemos cuando dice que va a darle 20.000 euros a los jóvenes, pero que luego en la práctica sabemos que los números no acompañarían, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos nuestra propuesta, la hemos ofrecido, y yo creo que es una propuesta real, es una propuesta en que los números acompañan, es una propuesta en la que pueden estar cómodos los españoles porque está estudiada y está analizada, y porque los números van a